Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre las metástasis cerebrales. El equipo está conformado por Landavaso Robles Melanie, Leva Giola José Mos, Martínez Nevares Mario, Miranda Guaninoemí y Vázquez Hernández Moisés Francisco. Comenzamos. ¿Qué es una metástasis cerebral? Pues las metástasis cerebrales, las metástasis básicamente son cuando las células cancerosas se van a separar de su sitio de origen para formar tumores nuevos en otras partes del cuerpo. En este caso estamos hablando de que suceden en el cerebro. Las metástasis cerebrales van a ser los tumores cerebrales más frecuentes que van a aparecer. Es decir, es más probable encontrar un tumor en el cerebro que provenga de otro sitio canceroso a uno que se desarrolle en el mismo sitio. Aquí es importante saber que aproximadamente entre el 15 al 40% de los pacientes con algún tipo de cáncer puede llegar a desarrollar metástasis cerebrales. Continuando, pues estos tienen una distribución que va a depender de la forma de diseminación del tumor. Por lo general, esto va a suceder de manera hematógena, de modo que la distribución que van a tener las metástasis cerebrales dentro del cerebro, pues va a depender con el flujo sanguíneo del encéfalo. Entonces, a manera general, el 80% de las metástasis se van a encontrar dentro del mismo cerebro. El 15% se ubican en el cerebelo y el 5% se va a encontrar en el tronco o tallo cerebral. La manera que se va a distribuir dentro del cerebro pues va a depender del mismo flujo sanguíneo. De manera general, la distribución que tiene es que el 21% de las tumoraciones se van a encontrar principalmente en el lóbulo frontal. Después está seguido por el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y finalmente el lóbulo occipital. Y mientras que el resto de las metástasis que suceden se van a encontrar en las zonas intermedias o en las unidades córtico-subcorticales dentro del mismo cerebro. Y el resto pues se encuentran distribuidas ya sea en el cerebelo o en el tronco cerebral. En la epidemiología, pues las metástasis cerebrales van a tener una incidencia de 8.3 al 14.3 por cada 100.000 personas. Sin embargo, se mencionaba en la bibliografía que pues esta cifra puede estar un poco subestimada debido a que anteriormente no se tenían los estudios modernos que se tienen actualmente para detectar este tipo de lesiones. Entonces, esta incidencia puede ser un poco mayor a la que se está establecida. Y pues esta va a variar según el sitio primario del cáncer, el estadio en el que se presente, el subtipo y pues entre otros factores, dependiendo más que nada del sitio primario. La siguiente, por favor. Entonces, los tipos de cáncer que van a tener una mayor asociación a la metástasis cerebral van a ser principalmente el cáncer de pulmón, el melanoma, el cáncer de mama, el cáncer rectal, colorectal, perdón, y el cáncer renal. Entonces, el cáncer de pulmón va a tener una incidencia del 19.9%. En este va a haber una mayor probabilidad de encontrar metástasis al momento del diagnóstico y alrededor del 20% de estos pacientes que presentan metástasis va a ser una metástasis cerebral. En el melanoma va a haber una incidencia del 6.9%. También va a haber de los pacientes que presentan metástasis al momento del diagnóstico, alrededor del 25% van a ser metástasis cerebrales y si no se encuentran en el diagnóstico, se espera que al menos la mitad de los pacientes lo desarrollen en algún punto de su enfermedad, incluso muchos años después. En el cáncer de mama, pues va a tener una incidencia del 5.1%. Y de las pacientes que pues presenten metástasis, alrededor del 8% van a ser metástasis cerebrales y va a haber un mayor riesgo en aquellas que presenten HER2 positivo o triple negativo. Y pues el cáncer renal va a tener una incidencia del 6.5% y el cáncer colorectal de 1.8%. Bueno, para el cuadro clínico va a ser frecuente que pues, el diagnóstico sea establecido en pacientes con ausencia de los síntomas neurológicos, ya que pues el hallazgo se va a dar generalmente por casualidad, por decirlo así, siendo resultado de cuando se está estudiando la etapificación o la diseminación del cáncer mediante el uso de técnicas de imágenes y pues así de esta manera se va a encontrar. Y pues por esto, en los casos que existen manifestaciones clínicas, estas van a depender pues generalmente de la localización, el tamaño
y el edema perilesional que genere pues la metástasis. Por ejemplo, en aquellas de gran tamaño y que el edema generalmente sea muy grande, se va a manifestar como cefalea, como síntoma principal, debido a la misma hipertensión endocraniana que se va a producir dentro de la cabeza. Y enseguida pues va a ocurrir algo similar en los casos donde la metástasis obstruye el flujo de líquido cefalorraquídeo con la presencia de la hidrocefalia, y de esa manera se va a encontrar asociada. Y en los casos donde la metástasis sea ubicada a lugares cerca de la corteza, se va a manifestar más mediante crisis convulsivas, que va a ser pues lo más frecuente, y en torno a estas se pueden desplegar pues otras manifestaciones en cuanto a la crisis. Y pues cuando el tumor se localice dentro de una zona pues funcional específica, se dará de origen a otras alteraciones correspondientes a la paresia, la fascia, la diplopia, entre otras. ¿Le puedes dar la siguiente? Bueno, ahora hablaremos acerca del diagnóstico. Por lo general, se puede utilizar una tomografía computarizada, la cual va a estar sin contraste como un método de screening. Y de hecho, en aquellos casos en los que haya una expansión intracraneal, pues es lo mínimo que se tiene que realizar. Pero en aquellos casos en los que hay una alta sospecha clínica de una metástasis cerebral, se va a optar por una resonancia magnética que va a tener un contraste con gadolíneo. Este vendría siendo el estándar de oro para estos casos. Y la ventaja de la resonancia magnética es que esta va a permitir determinar el número y la ubicación anatómica de los tumores, y pues en caso de edema también se va a determinar el grado asociado. Y aunado a esto, también se debe recurrir a una evaluación por medio de laboratorio que va a incluir una biometría hemática, un panel metabólico y también unas pruebas de función hepática. También se puede recurrir a pruebas histopatológicas. Estas se van a obtener por medio de la biopsia estereotáxica. Este se dice que es un procedimiento de muy baja complicación, en el cual solamente pues, se va a tomar la muestra del tumor, y en dado caso de que se tema una complicación, vendría siendo por la rotura de alguna arteria o una hemorragia, pero se dice que estos casos son muy raros. También se puede optar por un proceso de exéresis tumoral mediante una cirugía que se refiere a la resección del tumor. Esto para su posterior evaluación. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver tres imágenes de tres casos distintos. La primera vendría siendo una TAC, en la cual se puede ver una metástasis de cáncer de pulmón. En la segunda imagen podemos ver también una metástasis de cáncer de tiroides. Y en la tercera imagen podemos ver una metástasis de melanoma. En esta última, pues sí se pudiera ver muy bien el contraste. Siguiente, por favor. Y bueno, también se tienen que establecer diagnósticos diferenciales para esta patología. Primeramente, pues con un tumor primario, que principalmente sería un glioma o un ependimoma. Se dice que se diferencian por medio de las imágenes porque la metástasis suele ser multifocal. También se tiene que diferenciar de un EVC, un evento vascular cerebral, de una desmielinización, de una leucoencefalopatía multifocal progresiva, y también pudiera considerarse diferenciarla de una infestación parasitaria. Nomás confirman que me escucho. Sí, ok. Sí. Hablando del tratamiento, en bacteriografía, donde nos basamos, el tratamiento se basa en el número y sitio de las metástasis, el estado global del enfermo y el control actual o posible que se pueda tener sobre la enfermedad. Hay diferentes opciones, hablando del tratamiento, como la radioterapia, que antes se trataba habitualmente, o se hacía la radioterapia de cerebro completo, con 30.000 Grays en 10 fracciones, y aunado a los glucocorticoides. Y este tipo de tratamiento, pues sí tenía una buena paliación, pero tenía muchos efectos adversos. Hoy en día, la opción más aceptada es la radiocirugía estereotáctica como método inicial. Y esta, pues, se puede hacer, o bueno, las
ventajas que tiene, perdón, es que esteriliza lesiones visibles y también llega a tener un control local de la enfermedad del 80-90% de los pacientes. Y tiene muy buenos resultados, hasta 10 lesiones, y limitando los tamaños siempre a menos de 3 centímetros. Y también la bibliografía nos marcaba que tiene mucho mejor resultado cuando las lesiones eran menores a 1 centímetro de diámetro. Hablando de la cirugía, pues se recomienda, se realiza la extracción de las lesiones cuando estas son radioresistentes, o sea, cuando no están respondiendo a la radioterapia, pues es recomendable quitarlas o extraerlas. Y ya posteriormente, pues aplicar radiación. ¿Sí? La cirugía puede producir una mejoría rápida de los síntomas y puede mejorar el control del edema y pues básicamente prolongar la supervivencia del paciente. Hablando de la quimioterapia, pues es muy útil cuando los tumores son primarios, no en el cerebro. Cuando los tumores primarios reaccionan a la quimioterapia, o sea, ya sea un melanoma, un cáncer de pulmón, cuando estos tumores, pues, si reaccionan a la quimioterapia, pues también son útiles para el tratamiento de las metástasis cerebrales. Y tenemos en este sentido dos tipos de quimioterapias, que es la inmunoterapia y la terapia dirigida. Hablando de la inmunoterapia, pues se han obtenido muy buenos resultados, pero pues muy limitados también. Es un campo que todavía está en estudio y es útil en contra de las neoplasias susceptibles, como lo es el melanoma. Hablando de la terapia dirigida, pues depende mucho del tipo de cáncer o el tipo de tumor primario. En este caso, si el cáncer pulmonar tiene FGR positivos, pues se puede usar gefitinib o erlotinib. Y pues si tiene mutación en ALK, también se puede utilizar ceritinib, brigatinib y alectinib. Cuando el melanoma pues tiene una mutación en BRAF, la literatura decía que podíamos utilizar dabrafenib y tramerib. Y en los casos de metástasis por cáncer de mama con un HER2 positivo, podemos utilizar lapatinib o neratinib, aunado también a capecitabina. Esas son las combinaciones que se pueden usar. Siguiente. Finalmente, ya tocando un tema en cuanto al pronóstico, pues ya una vez establecido el diagnóstico, el pronóstico ya va a ser un tanto sombrío, vaya, y lo vamos a poder clasificar pues en dos, ya sea uno donde haya intervención y otro donde no. En aquel donde no hay intervención, se va a estimar de una sobrevida de alrededor de 1 a 2 meses, mientras que en aquellos donde haya pues terapias de apoyo, el pronóstico va a ser de alrededor de 6 a 12 meses. Como se puede observar, pues no hay gran estimación de pronóstico bueno para esto. Y pues en cuanto a factores que van a indicarnos que exista un buen pronóstico, se va a destacar la edad menor a 65 años, que hay un control del tumor primario, que no haya compromiso extracraneal. Se va a emplear también una escala, que es la escala de estado funcional de Karnofsky, que pues es pues un intento de clasificar y cuantificar más bien el bienestar general que tiene el paciente y en base a las actividades de la vida diaria que pueda desempeñar. Y pues esta se va a medir en una escala de 100 a 0, donde el 100 va a ser pues la salud perfecta, por decirlo así, y el 0 va a ser la muerte. Otro otro factor de buen pronóstico va a ser que haya una histología favorable para el tumor, una buena respuesta hacia el tratamiento esteroidal y la ausencia de la sintomatología neurológica. El peso de todos estos factores, pues también ya va a depender mucho del tipo de cáncer de origen del que venga. Por ejemplo, en el caso de aquellos que tengan mutación en KRAS, pues van a tener un peor control de la enfermedad, por lo tanto, pues
independientemente de si existe una terapia de intervención o no, el pronóstico de la enfermedad no va a ser muy favorable para el paciente. Ok, muy bien, doctores. Si se dieron cuenta, es un tema complejo, pero en realidad sí, para las cuestiones de médico general es corto. Es importante que vean que varía mucho los factores de acuerdo a cómo está la enfermedad sistémica. Entonces, es muy diferente en caso de un paciente que hace metástasis cerebrales, pero no tiene enfermedad en otra parte, porque ya se operó, porque ya estaba en vigilancia. A un paciente que tiene mucha enfermedad en otros órganos y hace metástasis cerebrales. Pues obviamente su pronóstico es peor para este último, o pacientes que tienen malestar funcional o que tienen tumores que sabemos que no responden o a quimioterapia o a radioterapia. Por lo tanto, es una gama muy amplia de posibilidades lo que podemos tener al momento de una metástasis cerebral, pero lo importante para ustedes es saber identificarlas, sospecharlas, sobre todo en aquellos tumores como bien los mencionaron, que son los que más frecuentemente dan metástasis al sistema nervioso central, y las formas de presentación, que puede ir desde una cefalea hasta un cuadro asintomático o hasta una crisis convulsiva o un deterioro neurológico severo con herniación. Por lo tanto, siempre tenerlas en cuenta en los pacientes con diagnóstico o sospecha de cáncer. ¿Ok? Entonces, ¿algún comentario que quieran agregar? Bueno, si no, vamos a dar por terminada la grabación.